Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en nuestro segundo encuentro de análisis bíblico con mi querido Tadeo. Hola, Tadeo. Hola Pablo, ¿cómo estás Pablo querido? Bien, bien, hice la tarea, como te imaginarás, me leí todo el Génesis para hoy. Te comento que nuestro podcast introductorio tuvo mucha repercusión, mucho comentario, así que bueno, vamos a seguir en este caso con el Génesis. Pero antes nos habían quedado unas pequeñas cositas para hablar del encuentro anterior, que habían quedado pendientes. Yo tengo una y después escucho las que vos tenés que decir. Dale. Ujú. Marta de Avellaneda nos escribe. Dice Marta de Avellaneda, hablaron de la Torá y del Tanaj, pero no hablaron del Talmud. Saludos, Marta de Avellaneda. Bueno, Marta, estuviste muy atenta. Torá es el Pentateuco, Tanaj es lo que diríamos el Antiguo Testamento, y Talmud, ¿qué es, Tadeo? Talmud es la tradición judía que era una discusión alrededor de la Torá. Fue una discusión, en primer lugar, oral, y con el paso del tiempo se empezó a dejar por escrito. Y distintas comunidades o corrientes rabínicas fueron dándole forma a esa discusión y compusieron dos tipos en general, hay más, pero se conocen dos corrientes, dos grandes corrientes que son la babilónica y la alejandrina, si no me equivoco. Que la más fuerte termina siendo la babilónica, la que nos llega al día de hoy. Que son escritos interpretando, Son escritos interpretando no autoritativos. ajá, O sea que, claro, humanos, claro, ya son discusiones claro. que de ahí va a brevar más que nada el judaísmo para crear su tradición y su teología. Bien, Entonces, esa es la gran diferencia que tiene con el cristianismo. Porque el cristianismo podríamos decir que no tiene una tradición que acompañe a la discusión de la lectura, pero sí tiene teologías o interpretaciones. Es distinto. ujú, Lo que pasa es que los rabinos van a tomar una relevancia muy grande a la hora de que cada miembro, cada judío, se aproxime al texto según esa visión. Entonces te vas a encontrar en las sinagogas que tienen bibliotecas enormes donde analizan esas discusiones y se siguen ampliando. ok. Entonces te vas a encontrar como un texto en el centro que es la Torá y a los costados comentado las discusiones. Y otra vez, a los costados más discusiones. Entonces como que se van armando capas y capas de discusiones. Es como un relato enmarcado, le dicen en el cine. Una historia entre otra historia. ¿Viste? Ah, un buen recurso. Ujú. Sí, como, como El Origen, Inception. Claro, se van... Bien. Buena pregunta de Marta Bueno, de Marta de Avellaneda. Avellaneda, ahí respondimos tu pregunta. Bueno, vos, Sí, ¿qué preguntas te hizo Marta de a mí Avellaneda? me mandaron de... Las que se puedan decir, porque hemos visto otras que no, que sí, son censurables. sí, hay comentarios sobre Comentarios ladinos y libidinosos. sobre Que la dulce voz de Pablo háganse cargo. que ha despertado pasiones. Háganse cargo ustedes. Esta es mi voz, no la imposto. No, no hago de Marix Zavalli. Es mi voz, es así. No estoy beboteando ni nada. Si les pasan cositas, Véanlo. se hacen cargo Les ustedes. paso el Porque, Instagram de no. Pablo. Bien. Yo, claro, me había quedado como un poco, yo sentí como un poco flojo de papeles de el origen de los textos. Como si uno quisiera, por ejemplo, decir, bueno, quiero, todo bien con estas traducciones y las que puedo comprar, estas Biblias, pero quiero tener una yo. ¿Cómo hago? ¿Me entendés? ¿De dónde toman las editoriales los textos originales, o lo que podríamos llamar originales, para hacer una Biblia? Quiero hacerla yo. Quiero ver cómo es el ejercicio. Obviamente que es re complejo, pero solo para preguntarse, ¿no? Como, eh, ¿por qué hay cierta coincidencia entre las Biblias más allá de las diferencias de las traducciones? ¿Por qué hay traducciones? Pero bueno, esto ocurre porque tenemos manuscritos, que es
lo que no tenemos son los originales. Eso se perdió. No existen. Es que también el concepto de original medio que no tiene sentido en este contexto porque es un texto que se fue escribiendo de manera comunitaria y colectiva. Ujú. Y además que es un texto que pasa de la tradición oral a la tradición escrita. Claro. Y hay algo interesante en esto, que los procesos donde pasan de la oral a la escrita ocurren en lugares distintos, más o menos al mismo tiempo. Eso quiere decir que podríamos encontrar paralelismos, Ujú. que de hecho están en el Génesis, por ejemplo. Hay 2 historias de la creación. Claro, claro. Bueno, es por eso. Es porque eran 2 tradiciones Ah, orales distintas que se llevan y se escriben. Entonces claro, te claro. encontrás con esas historias que se van contando de nuevo. Claro, porque dice en un momento macho y hembra los creó y después dice lo de la Claro. costilla, Bueno, es por eso. ejemplo, ¿no? Sí, Ujú. sí, es eso. Entonces, listo. Entonces nos sacamos de encima el original. Ya está. Ah, Hay claro, tradiciones orales claro. comunitarias que se llevan y se escriben. Y después el Y que escritor... se pueden escribir en paralelo, porque tantos inventos y tantas Sí, construcciones se han dado en simultáneo. La sí. teoría de la relatividad no es solo de Einstein, Claro. apareció en simultáneo por otro autor. La teoría de la evolución no es solo de Darwin, apareció, sí, y pasó acá lo mismo. Claro, Claro. y más, imagínate en relación a culturas que tenían, o sea, que pueblos que tenían similitudes y compartían orígenes mitológicos. Entonces iban a tener historias Ujú, distintas, pero con ciertas similitudes. ujú. Entonces el personaje que llamamos escritor bíblico, que es el que compone, que toma todos estos textos distintos y termina componiendo el texto final, Ujú, une estas historias y las deja una al lado de la otra. Así que bueno, ahí nos sacamos de encima la idea de hablar de un original, ujú, porque habían distintas tradiciones, bueno, se escriben. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos son copias de copias de copias de copias. Y ocurre algo interesante, que esas copias de copias de copias de copias, por ejemplo, sería como la fotocopia, ¿no? Como la profe de inglés que te da Aparecen esas caras que no se como si identifican fuera nada. disco de heavy metal noruego. Sí. Y lo que tiene interesante es que también, así como están las tradiciones orales que tienen similitudes pero tienen diferencias, lo mismo pasaba con los textos. Cuando te encontrás copias de copias de copias, después aparecen copias que vienen de una región Ujú, que nunca tuvo o tuvo muy poco contacto con otra región. Y cuando las comparás, las diferencias son mínimas. ujú. Eso te da la pauta eh, ¿De la solidez de la tradición oral de o la, qué? de la solidez de la tradición escrita y, bueno, la Ujú, oral, por supuesto. ujú. Em, Bien. pero también que no hay tanta modificación, no es que hubo Ujú, una gran mutación entre esas copias. ujú. Entonces, bien, ahí ya estamos dando un siguiente paso que es, nos podemos fiar de las copias de las copias de las copias, que los llamamos manuscritos. Entonces, ¿qué es concretamente lo que nosotros tenemos al día de hoy? Tenemos así mm, eh, como humanidad, ¿no? Como patrimonio arqueológico o bibliográfico, por eso lo hablo en plural, porque es de todos. Tenemos manuscritos que se los conocen por los lugares donde se los encontraron o los lugares donde se los guarda. Por ejemplo, tenemos el Codex Vaticanus, tenemos el Codex Sinaiticus, el Codex Alejandrinus y el Codex Fraimi Rescriptus. Estos... Deja de decir esas cosas en mi casa porque en cualquier momento se nos va a aparecer un demonio con tantas locuciones latinas. Va de retro. Deja de invocar cosas. Ok. Bueno, y todo esto fueron como los estos son... manuscritos más antiguos, para no decir Bueno, originales. no. Ok. Estos que yo mencioné son alrededor están datados con paleografía. Mm. Bueno, a ver, ¿qué es la paleografía? La paleografía es el estudio de la escritura antigua. Ujú. Están datados aproximadamente entre el año 300 y 400 Después. después de Cristo. Bien. Y bueno, ¿por qué son importantes estos 4? Se los conoce como 4 grandes unciales, porque son los textos completos de la Biblia. Ok. O los que sabemos que en algún punto estuvieron completos. Están en griego. Ujú. ¿Por qué se los llama unciales?
Bueno, uncial. Como la unción de los enfermos. ¿Qué es uncial? Uncial es la forma de la escritura. Ah. Se llama uncial scriptio continua. Es una forma de escribir que ya no se usa, que era escribir todo en mayúscula, continuo, sin puntos. Como las tías que te escriben. Que te como la gente enojada. Que te parece que están gritando Sí. para ver la letra más grande. No sabía que decían eso. Saludo a mi tía que escribe con mayúscula, que escucha este podcast. Bueno, tu tía escribe enuncial. Bueno. Tu tía... que, bueno, y se hacía por razones económicas y por razones de estatus. Razones económicas, los papiros eran de piel, de animales. Por ejemplo, los 4 unciales que yo nombré, que mencioné, son, están hechos en piel de ciervo. El Codex Vaticanus está en el Vaticano. Perdón, en piel de antílope. Y es una copia completa de la Septuaginta, o sea, de la Biblia hebrea, versión griega, la traducción griego, y del Nuevo Testamento. El Codex Sinaiticus es de scriptio continua. Esto que les estoy contando lo pueden encontrar en internet. Yo anoche lo estuve viendo. Mira. Podés ver la fotografía en alta resolución de estos códices. Es loquísimo. Porque estamos hablando de papiros que tienen más de 1500 años. Y bueno, y se conservan. Y lo loco es que aparecen en distintos lugares, como les decía, así como están los que pasa de la tradición oral a la escrita en el Antiguo Testamento, lo mismo ocurrió acá, y eso nos da la pauta de que mantuvo la consistencia narrativa. Se cuentan los mismos hechos, hay diferencias de palabras, pero no son diferencias que te cambien el significado o lo que se quiere transmitir o la historia. No es que, no sé, Pablo no fue a esa ciudad, sino que sí fue a esa ciudad, pero por ahí usó, no sé, el término saludos, queridos hermanos. Él dijo buenas noches, queridos hermanos. No es, no, es un saludo. No te está cambiando muchas cosas. Bien. ¿Qué pasa con la scriptio continua? Bueno, yo dije, es una cuestión de económica, porque tenés que ahorrar espacio. ¿Y por qué la mayúscula serviría para ahorrar espacio? En realidad tenía que ver con la facilidad de la lectura, como lo que decía tu tía. Ok. Y bueno, y sin signos de puntuación. Los signos de puntuación aparecen en el siglo VIII en monasterios irlandeses. Y los espacios también. Los copistas irlandeses empiezan a agregarles signos de puntuación y separación entre palabras. ¿A todos los textos o a este puntualmente? A todos los textos que copiaban. Bueno, pero ¿por qué la gente...? O sea, ¿cómo hace? Imagínate un texto. Nosotros estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo un librito que se llama algo, no me acuerdo el título, pero es para mejorar la redacción. Quiero escribir mejor. Y los primeros capítulos se dedican a hablarte de la puntuación. A usar el punto seguido, la coma, cuándo escribir un párrafo y terminarlo, iniciar el otro. Sí, complicadísimo leer algo sin eso. Además que no tenía vocales. O sea, y no tenía vocales. Claro. En hebreo. En hebreo. En griego sí. Sí. Bueno, ¿por qué se hacía? Porque en realidad la lectura silenciosa es una invención de más o menos el año 600, 700 después de Cristo. La lectura no existía en los periodos, no sé, hace casi 2000 años, sino lo que había era el recitado público. Claro, lectura en voz alta. No, recitado. El texto, que vos hago ruido de hojita, vos lo sostenías solamente como ayuda a memoria. Por eso decía que es de estatus, porque vos podías, como tratabas lo menos posible de usar... Como un apunte, como una ayuda a memoria. Claro. Entonces tratabas de bajar lo menos posible la vista. Era la persona que menos hacía eso era la más copada. Entonces poner esas ayudas de espacio, de puntos y todo esto, era en realidad como decir que no te daba el cuero. Era como, el cuero, literalmente. Porque eran cueros. No te daba el papi. No te daba el lienzo. No te da el ciervo. Bien. Sí. Entonces, pobre ciervo. Bueno, no quiero pensar en la piel del ciervo. Bueno, pues, bien. Así que bueno, tenemos estos códices
que son las versiones más completas. Después hay otras que son versiones, ya no son versiones completas, sino que ya son fragmentitos que se fueron encontrando del Antiguo Testamento, principalmente. Y esos fragmentos tienen consistencia en su forma en su narrativa. ¿Y cómo saben esto los tipos? Bueno, los que estudian paleografía entienden que, porque si ustedes buscan, por ejemplo, un manuscrito que es el Bodmer, van a ver que son como pedazos, como jirones, donde aparecen apenas unos símbolos. Y vas a decir, bueno, pero ¿cómo podés con esos 5 o 6 símbolos decir, bueno, esto es del, no sé, el profeta Isaías o de Ezequiel o es un salmo? Bueno, porque en el estudio de la paleografía dicen, si está escrito de esta forma, en este orden, no cabe duda, ellos pueden demostrar que pertenece a ese texto. Claro, el estilo, la Por el idiosincrasia. Sí, por el escritura. estilo, la forma, el uso, las particularidades gráficas también. Entonces, cuando vas tomando todos esos fragmentitos y jirones que aparecieron a lo largo de los siglos, que son muy viejos, que son algunos incluso del año 600 a.C., mantienen esa consistencia. Ok. Entonces vos tomás todos esos pedacitos igual y podés ir validando los que serían los grandes unciales. Después, en el año 1920, un teólogo alemán que se llama... ¿cómo era el nombre? Bueno, anoche lo estudié, ya se me fue. Aland. A ver, lo voy a buscar. Sí, se llama Aland, A-L-A-N-D. Se puso a investigar todo esto. Podés buscarlo como Nestlé, como la marca de... Kurt Aland. Ajá. Y Nestlé. Y el otro se llama Novum Testamentum Graecke. De Eberhard Nestlé y Kurt Aland. Ellos van a hacer un... Novum Testamentum Grace, algo así. Graecke. ¿Qué es esto? Bueno, ese texto es una composición de los manuscritos. Y si vos abrís el librito, vas a ver que está todo en griego y lleno de números y marquitas. Bueno, esos números y marquitas hacen referencia a los manuscritos y los hallazgos arqueológicos. Entonces te dicen, bueno, mira, este versículo lo hemos encontrado en estos textos y en estos manuscritos. Y también está en latín, ¿no? Sí. Un testamento. Ajá. En griego y en latín, ¿verdad? Yo en latín nunca lo he visto, solo lo he visto en griego. He tenido una copia en mi mano. Bien, no, solo te muestro que Ajá. me apareció en YouTube, en Sí. Google el libro también. Y tienen otro en griego y latín. Mira, te regalo de cumpleaños. Ay, me encantaría. Debe salir. Se consigue. Sí, no sé si vas a querer regalarme Vamos eso. a ver cuánto sale. Mira, no, $95. Está caro, pero tampoco. Sí, es un número. Sí. Pensátelo, no sé si realmente me Bueno, querés tanto. vamos a hacer una vaquita para... Entonces ya fuimos resolviendo varios problemas. Porque lo hizo este grupo de personas, Nestlé Aland, que bueno, su historia también es re interesante porque él vivió el periodo nazi y se quedó en Alemania publicando una revista cristiana que confrontaba con la cúpula nazi. Mira. Y bueno, termina en la Alemania oriental, la República Alemana, y bueno, le hacen la vida imposible a los comunistas porque él sigue investigando todo este tema de los manuscritos. Y bueno, llega un punto que no aguanta más y se termina, bueno, cruza la frontera y se va a la Alemania occidental. Y ahí termina su trabajo con Nestlé. Bien. Y bueno, entonces vos decís, quiero hacer mi versión de la Biblia. Bueno, te podés buscar estos manuscritos, por ejemplo, los textos de Qumran, que también cumplen con esto que estamos hablando, que paleográficamente son consistentes. Y con el Nestlé Aland podrías hacer tu versión. Tenés que saber griego, hebreo, arameo, copto, etcétera, etcétera. Perfecto. Así Bien. que ahí está. Hermoso. Bueno, gracias por ese dato. Saludos, Marta de Avellaneda. Bueno, y ahora sí. lo otro que nos vamos a proponer hoy, hecha esta larga introducción de 20 minutos de lo que nos faltó del encuentro anterior, es ir al Génesis. Habíamos pensado esta dinámica.
Me leí el Génesis entero para esta oportunidad, quiero comentarles. Pero vieron que yo no tengo los conocimientos de esto que tiene el Tadeo sobre cómo se interpretan estos textos, sino que fue una lectura sin conocimientos previos, ¿no? Entonces... Sí, porque te quería preguntar, vos no la conocías, yo crecí con la Biblia, digamos. No, claro, no la ¿Y leí qué te mucho. pareció? ¿Qué impresión tuviste? Ahora tengo todo anotado. Dale, perfecto. Entonces la idea es un poco, cuento qué me pareció y después el Tadeo nos da una interpretación más ilustrada de la cuestión, ¿sí? Bueno, a ver, hay como dos partes, ¿sí? Primero está del 1 al 12 y del 13 al 50. Está bien diferenciada la cosa ahí, ¿viste? Sí. A ver si la leí con... Sí, bien, bien. ¿Viste? Bueno, cosas que me llamaron la atención para que después vos desarrolles. Esta cuestión de la primacía de la voz al momento de la creación, ¿no? Porque Dios menciona cosas y ahí se crean. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios dice tal cosa. Bueno, después, bueno, me parece que este mito creacionista es como antropocentrista, ¿no? Es una cosa medio antropocéntrica, el ser humano está arriba en esta pirámide. Y también me parece, bueno, al menos en esta primera lectura, una cosa medio machista, porque hay una subordinación ahí en esos primeros capítulos de Eva hacia Adán, ¿no? Después, me pareció muy, muy bonito cómo dice esta cuestión del soplo de vida que entra por la nariz, ¿viste? Como que uno cuando respira puede conectarse y sentir eso, esa respiración. Y me parece bien interesante como poner ahí el soplo de vida, porque la respiración es algo que nos conecta con la vida. Me gustó un montón esa parte. A imagen y semejanza. ¿Por qué la creación es imagen y semejanza? Esa fue una preguntita que me surgió. ¿Qué significa eso? Porque si es imagen, significa que hay una imagen de Dios. ¿O qué? Bueno. Otro concepto bien interesante, el árbol del conocimiento. ¿Por qué todo se pudre a partir del árbol del conocimiento del bien y del mal? O sea, ¿por qué por conocer? No sé, me hizo mucho ruido porque está este árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué estas palabras, ¿no? Conocimiento, bien y mal, juntos, si es del conocimiento, del bien y del mal, o es del conocimiento del bien y del conocimiento del mal, ¿no? Me parece que es eso. Pero, ¿por qué tanto rollo con el bendito árbol? Bueno, hasta ahí más o menos la historia como todos la conocen. Sí. Ahora voy a contar brevemente un poco lo que ocurre en el Génesis en una lectura muy simplista. Bueno, está Dios que crea todo esto que ya conté. Ahí crea al ser humano, que ahí, como decía recién el Tadeo, 2 veces lo dice, porque una vez dice creó macho y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Y después dice la cuestión de la costilla esta de Adán. Pasa lo de la serpiente, que viene la serpiente y le dice a Eva: hola Eva, ¿quieres comer esta fruta? Y Eva le dice que sí. Bueno, vieron que hemos incluido efectos especiales, todo está mal. Bueno, la fruta y el fruto y se lo comparte a Adán, ¿no? Bueno, ahí Dios se reenoja, imagínate, le pudrieron todo el experimento al tipo y los echa del Edén, que me pareció muy interesante que el jardín del Edén tiene mucha descripción geográfica precisa, ¿viste? Como el Éufrates menciona, bueno. Entonces ahí se van. Bueno, cuestión que salen 2 hijos que son Caín y Abel. Uno mata al otro, muy mi tema del fratricidio, como Rómulo y Remo, ¿no? Y después, bueno, todo es mucha gente reproduciéndose y siendo muy longeva, muy longeva.
imagínate que, no sé, Adán tuvo 930 años, Ajá, creo que sí. dice, sin vacunas, sin... sí. ¿Cómo hacían? Bueno, pero si todos muy longevos, bueno, después viene Caín, después de Adán y Eva viene Caín y Abel, y después en un momento, ya después de muchos, muchos hijos y nietos y tataranietos, viene Noé con el diluvio, y ya ahí aparece la primera cosa rara, que es que un día uno de los hijos de Noé le dice a los hermanos algo así como, no, dejen por ahí la ropa de papá, no sé qué, como que... Y cuando Noé se despierta, dice, como que el hijo lo violó, algo así. No lo dice explícitamente, pero le hizo algo vergonzoso, algo así, como lo dejó desnudo y algo le hizo y Noé se enoja con el hijo que, no sé, que parece que lo violó. A todo esto Noé, con sus 8.300 años, como todos los otros personajes. Viejo bueno, rico. eh, y después de todo el mito de Noé con el arca, aparece la creación del arco iris. ¡Ay, qué bonito! La versión LGBT. Es como, bueno, Dios hizo llover tanto y mató a todos los seres humanos y no humanos, excepto 2 de cada especie, que entonces después dijo, no va a haber nunca más una inundación así. Así que voy a parar la lluvia y que salga el arco iris como muestra de... Me encantó la creación del arco iris. Bueno, aparece mucho el número 7, muchas veces el número 7. Que el número 7, bueno, una posible explicación de por qué es tan misterioso el número 7. Estoy investigando yo también. Ah, sí, que encontraste eso. De los 10 números primeros, ¿no? O sea, del 1 al 10, digamos, el 7 es el que no tiene conexión con los otros. Porque 4 es el doble que de 2 y 8 el doble que 4. Entonces ahí tenemos el 2, el 4, el 8. El 1 se conecta con todo, porque 1 más 1 es 2, más 1 es 3. El 5 con el 10. El 5 es la mitad de 10. Y 13 y 9, ¿no? Los múltiplos de 3. Y 7 no está ahí, es el único que queda desconectado. Entonces esa es como una posible explicación del misterio del número 7, que aparece mucho, el 70 veces 7, bueno, aparece bastante. Y después de Noé, entonces tenemos en este hermoso árbol genealógico del bien y del mal, Adán y Eva, después Caín y Abel, después Noé, y después de que Noé produce, elabora el arca y todo esto, aparece Abraham. Y acá aparecen un montón de cosas rarísimas, como que las esposas no pueden tener hijos y entonces los patriarcas se andan culeando a la empleada y tienen hijos con la empleada y después cuando la esposa puede tener un hijo, echan a la empleada con el hijo. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Me pareció un montón todo eso. Después también a Abraham le ocurre algo, que es que está esta famosa Sodoma y Gomorra y no detallan mucho lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, al menos en la Biblia que leí yo. Sí. Viste que hay como un imaginario de Sodoma y Gomorra y en realidad no dice mucho la Biblia que pasaba en Sodoma y Gomorra. Bueno, y se da un juego muy divertido entre de Yahvé, Dios o Jehová, y creo que Abraham, donde le dice, bueno, pero vas a destruir toda la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero si hay 50 inocentes, ¿van a pagar esos 50 inocentes? ¿Vas a destruir toda la ciudad? No, entonces no la voy a destruir. Bueno, ¿y si hubiese 40 inocentes? Tampoco la destruiría. ¿Y si hubiese 20? ¿Y si hubiese 10? ¿Y si hubiese 2? Bueno, así juega y charla todo el tiempo Yahvé con Abraham. Decía Jehová, no Yahvé. Esta la Reina Valera. Sí, Ah, no ok. hay problema con eso. Bueno, cuestión entonces que Abraham tiene, como no puede tener hijos con su esposa, tiene un hijo con la sierva egipcia, polémico todo, se llama Ismael, y después tiene su hijo con Sara y se llama Isaac.
Y bueno, el pacto que Dios le dice es que al 8º día hay que hacer la circuncisión de la carne del prepucio como muestra de pacto con Dios. O sea, es bien cabrón este Dios, porque no solo anda pidiendo esas cosas. O sea, ¿por qué como pacto con Dios hay que andar amputándose Mutilándose el pito. los... Bueno, no solo pasa eso, sino que después el muy cabrón le dice, como muestra de fe, mata a tu hijo, le dice a Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Va, pone al hijo arriba de una piedra, saca el cuchillo y Dios ahí me lo imagino frotándosela. Y cuando le está poniendo el cuchillo, que ya estaba tocando el filo del cuchillo el cuerpo del niño, le dice, no, pará, era una broma, era para ver si lo hacías, pero ahora que vi que lo estabas por hacer, no te lo voy a pedir. Así que sobrevive el niño y todos felices. ¿Pero qué pasó? Porque acá no termina la cosa. Porque cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, que eso, estoy haciendo un resumen muy rápido porque mandan a rescatar a los inocentes de Sodoma y Gomorra, bueno, cuestión que está el famoso Lot Ujú. con su esposa, se van de Sodoma y Gomorra y la esposa mira para atrás. Mira para atrás. Que también ocurre en la mitología griega, en el no mirar para atrás, ¿viste? Y la convierten en estatua de sal. Sí. Bien. Entonces el señor Lot se queda con sus hijas escapando y se van a una cueva. Y dice la Biblia que las hijas, la mayor, le dice a la hermana menor, ahora papá no va a poder tener descendencia porque no tiene esposa, así que lo que vamos a hacer es ponerlo en pedo en la noche y violarlo. Y así... Y voy a decir, ¿pero qué? No, de ninguna manera. Y eso, No te esperaba ese tipo de ese cosas fue en un la plot Biblia. twist. Ajá. Entonces le dan de beber vino al padre y una noche va a la mayor y otra noche va a la menor. ¿Qué interpreté yo de esto? Ujú. En realidad el padre se ponía en pedo y violaba a las hijas, pero no como era un heredero, no sé, de la tribu de Abraham, no podíamos poner eso, así que mejor pongamos que eran las hijas. Porque, digo, busquemos otra mujer. No sé, o sea, además, cariño, ya eres tú la heredera. ¿Por qué tiene que tener más hijos tu padre si ya son ellas las herederas? Bueno, Sí, está bien. después me dirás. Sí. Sí. Así que bueno, nada, en teoría, según la Biblia, le dan vino al padre y el padre no se acuerda de nada. Hacen todas las hijas solas sin que el padre se acuerde de nada. Bueno, todo muy polémico. Después viene todo un capítulo muy largo en el que se habla de los pozos de agua, que a mí me... Y entonces crearon un pozo, encontraron otro pozo de agua. Y entonces vinieron estos otros y le taparon el pozo de agua y lo cerraron. Bueno, y así, un hermoso capítulo del pozo de agua. Bien, cuestión, siguiendo con esta genealogía de Abraham, el hijo que tiene con Sara, ¿no? Con la legítima esposa, y no con la sierva egipcia que echa, se llama Isaac. Isaac, ya de grande, está ciego y tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú era peludo y Jacob era lampiño. Pero Y- te falta un dato. ¿Quién Ah. era el primogénito? Esaú. Ujú. Entonces, no, escuchen esta porque esta es interesantísima. Esta... es que no sé. Es tan divertido escuchar cómo reacciona alguien que nunca lo había leído este texto. Es lo más. Entonces, está Isaac, imagínense, está el Isaac ciego, ¿no? Isaac, el hijo de Abraham. El hijo mayor es Esaú, y obviamente se ve que tenía más derechos por ser el primogénito. Cuestión que le dice Isaac, voy a darte la bendición después de que vayas a buscar unos pescaditos al río. Entonces Esaú va al río a pescar, y mientras Jacob, que el que no corre vuela, digamos, Jacob, ¿qué hace? Va a pescar rápido unos bichitos, se viene, se pone una ropa como de oveja, entonces se acerca al padre, el padre lo toca y dice, este es peludito, es Esaú. Y Y le da la y le da la bendición. Entonces después aparece el verdadero Esaú y dijo, me han usurpado mi trono. Y entonces le dice al padre, a Isaac, al ciego Isaac, le dice,
pero yo soy el peludito, le has dado la bendición al otro. Y dice, bueno, pero yo ya di la bendición. Y no podés dar dos, o sea, que son objetos materiales finitos, economía de lo escaso, que no me puedes dar a mí una bendición. No, porque ya le di al otro. Igual yo pienso, claro, que si da dos bendiciones, se contraponen los derechos de los dos primogénitos. O sea, no puede dar dos. Dije, acá no era ningún huevón el Isaac este. Entonces dice, no puedo darte la bendición. Entonces a partir de ahí, el pacto de Dios que va pasando como de uno a otro, Noé, Abraham, Isaac, que Isaac tampoco es el primogénito, porque es el segundo hijo, porque el primero fue de la empleada doméstica que echaron, así todo Polémico. todo muy polémico. Entonces Isaac, nada, al engañador, continúa la tradición del pacto con Dios, que sería este tal Jacob. Bueno, Jacob... Son arteros los judíos, ¿eh? Mira, no, vos podés hacer esos chistes. Bueno, entonces, Jacob, el falso primogénito, se casa con Raquel y tienen... ¿Esto es el que tiene 12 hijos? Sí, creo que Bien. sí. Ujú. Y tienen 12 hijos. Pero también Raquel le costaba tener hijos, qué sé yo, como que tiene, porque no son todos con la misma. O sea, son con la misma de Jacob, pero no son con la misma esposa. Claro. Son con la misma tararira. Pero tiene 12 hijos, porque no hay cuerpo que aguante, 12 partos, Dios mío. Y José es el penúltimo, porque después viene Benjamín. Mira, tenés que estar orgulloso. Mira cómo Sí, tremendo. Ya, pero mira. Bueno, también entonces Jacob tiene como pasó antes con las siervas, hijos, qué sé yo. Bueno, pero al final puede tener con Raquel. Y el penúltimo es José. Y hay una película que le estaba contando al Tadeo, que no la conocía, que es una película de dibujitos De DreamWorks. Sí, que yo digo, la verdad esto es... no con nuestros niños no se metan, o sea, ideología pura y dura, meterle la película religiosa, pero bueno, está ahí José, el rey de los sueños, que es medio como el Freud de la antigüedad, interpretaba los sueños, ¿no? Cuestión que parece que José era muy querido por su padre Jacob, al ser uno de los más chiquitos, y ¿qué dicen los hermanos? Matémoslo. Porque no nos pinta que quieran a este Porque esta es la historia de la Biblia. Acá... Claro, y acá como estamos viendo, todos, o sea, borderline para arriba, digamos. O sea, como no me cae bien este, matémoslo. Así como, mi padre necesita hijo, pongámoslo en pedo y violémoslo. Bueno, porque se solucionaban de este modo las trifulcas familiares, al parecer. Bueno, entonces dice, no lo matemos porque van a quedar pruebas. Mejor vendámoslo como esclavo a los egipcios. Así que lo venden como esclavo a los egipcios, a José. Y en la cárcel, José empieza a leerle los sueños, a interpretarle los sueños a los prisioneros. Cuestión que uno de los prisioneros sale y le cuenta al rey, y el rey tiene un sueño donde hay 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y entonces pide que lleven a José a interpretarle el sueño. ¿Y qué nos dice Sigmund Freud de este sueño? Dice, bueno, las 7 vacas gordas son que 7 años de prosperidad en Egipto, y las 7 vacas flacas, 7 malos años de cosechas, ¿no? Entonces, a partir de la interpretación de este sueño, el rey de Egipto, el faraón, no sé qué, se pone ahorrativo y durante esos 7 años guarda y no dilapida. Entonces tiene para los 7 años de vacas flacas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los 7 años de vacas flacas no afectan solo a Egipto, afectan a todo el área. Entonces todos los descendientes de Abraham estaban cagados de hambre esos 7 años también, porque como habían vendido a José, nadie les contó de esta profecía. Ahí la moraleja, no vendas a tu hermano a los egipcios. Y sobre todo si interpreta sueños. No vendas a tu hermano a los egipcios.
no se hace. Bueno, y bueno, entonces ahí van los hermanos de José a buscar, ahí estaban todos hambreados, entonces van a Egipto a pedir que los dejen pastorear un rato, y José los identifica y le dice, sí, que venga toda la familia al reino que yo, con estos sueños que interpreto, he podido salvar a Egipto. Entonces Egipto abre sus puertas a la inclusión y entra el pueblo elegido, ¿no? Todo el linaje Adán, Caín, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos los hermanos de José, o sea, hijos de Jacob, entran. Todo esto lo vamos a hacer Joyce me hizo una esquemita, lo vamos a poner de imagen en el video porque es un árbol genealógico de lo más antiguo. Y entonces, bueno, José tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Cómo no? Otra vez 2 hijos. Y otra vez el primogénito no es el que bendice por Jacob, que sería el abuelo, bendice a Efraín en vez de a Manasés primero. Y cómo les gusta cagarse en la ley del primogénito. ¿Para qué coño tienen la ley del primogénito si nunca bendicen la primogénito? Bueno, y en eso consiste el Génesis. Ajá, claro, Bueno, y hasta ahí llega. Y hasta ahí más o menos llega. Sí. Bueno, esa sería la lectura superficial. ¿Qué te pareció? Me encantó la parte del hijo peludito y del hijo lampiño. No, ¿qué me pareció? Un mito, ¿no? Como los mitos griegos de la explicación del origen de las cosas, ¿no? Porque entonces explica por qué la circuncisión, por qué esto, por qué lo otro, por qué la serpiente se arrastra, por qué la mujer tiene los partos con dolor, por qué el hombre tiene que trabajar la tierra. No sé qué más me pareció. ¿Y Además. qué no te parece llamativo que a partir de esto se cree una religión que hable del bien? Sí, me pregunté por qué no censuraron después esas partes tan polémicas, como de las hijas violando al padre. ¿Por qué no dijeron, no, che, esto no da a ponerlo? Y lo sacaron. Claro. Como no es buena prensa, como si así empieza la historia. Bueno, esa sería... No sé qué más decirte. Sí, Mucha repetición de esto del hijo primogénito o que no hereda lo que tiene que heredar. Mucha esposa estéril que termina usando como vientre subrogado a la empleada doméstica, que de hecho en esto se basa el cuento de la criada, ¿viste? Porque una de las... Raquel le dice a Jacob, bueno, tenés hijos con esta otra, pero va a parir y el niño va a salir y yo lo voy a agarrar, como algo de las rodillas, ¿no? Entonces, el cuento de la criada medio que toma esa cuestión un poquito, ¿no? sí, me lo dejo anotado. Hipotexto. El por qué, porque es un tema que no lo manejo bien. ¿Cuál? El por qué los primogénitos no llegan a obtener la bendición del patriarca. Ajá. Bien. Una vez la escuché, hay una explicación. Bueno, hay muchas. Hay muchas, pero yo no la domino, así que la voy a dejar para el próximo. Para el próximo. A todo esto, perdón, vayan dejando en los comentarios preguntas para el próximo encuentro. Pónganos cositas, ayuden con el algoritmo, sigan el canal, pónganle like, hagan todas esas cositas que nos ayudan. Bueno, ahora, el que sabe que El habla. que hiciste, bueno, vos hiciste la tarea y la verdad que estoy fascinado. No lo puedo creer. Me hiciste leer todo esto, Tadeo. Sí. Y Menecías tuvo 43 hijos. Y vivió y murió. Sí. Y Felecías tuvo 45 hijos. Y murió a la edad de 900. Y así, Sí, las por genealogías. momentos, es muy largo todo eso. Sí, eso no te dije, pero te los puedes saltar. Sí, los leía rápido, sí. No te hace falta saber con quién engendró y cuántos años vivió y que no sé qué. Sí. Bueno, dale, te escucho ahora. Entonces, vos identificaste que hay 2 partes. Una más cortita, que es el principio, Sí, y después otra que es como lo que podríamos llamar la historia de los patriarcas. claro. Que es hasta la llegada del pueblo de los cananeos a Egipto.
Los cananeos son todos la familia de Jacob. Claro, Bien. sí. Sí, los israelitas vendrían siendo una de las etnias que pertenecían a los cananeos, Ok. que termina siendo la etnia dominante. Ujú. Y durante el periodo, lo que se piensa a nivel histórico y lo que se ha investigado, las hipótesis es que los cananeos ingresan al territorio egipcio durante el periodo de dominación de los Hicsos, que ¿Quiénes eran los los Hicsos? Hicsos eran pueblos del norte de Egipto, Eran egipcios, digamos. No. Ah, eran extranjeros que Ajá. terminan dominando, que es algo que a nosotros nos parece raro ahora, no es normal que nosotros veamos, un poco sí, un poco no, pero no es como, tiene que ver con la estructura agrícola, con o sea, con la economía y la forma de producir recursos y su jerarquía social. Que un pueblo dominara a otro, ¿qué implicaba eso? Y bueno, no era extraño que este pueblo el dominador era extranjero. Solían ser guerreros. ok, pero entonces este pueblo domina a los egipcios. Sí, Ah, ok. sí, se convierten en reyes, o sea, en la élite dominante de los egipcios. Pero ¿Cómo? eran extranjeros. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Ixos. Ixos. Sí, Ajá. con H. Em, y no hay muchos registros en Egipto de los Ixos porque era humillante tener un amo extranjero. Mm, Entonces, bueno, por registros cruzados y evidencia arqueológica, terminan confirmando un poco estas historias. A todo esto, en el tiempo que ocurre esto de Jacob, las pirámides No se habían construido. todavía no estaban construidas. Ok. A ver, déjame pensar. Tercera, 12ª dinastía, creo que fueron los Ixos. Estaban. No, porque todavía no es el periodo más. El apogeo. el de apogeo de Egipto. Ah, Sí, claro, que porque estaban dominados. Claro. Claro. va a ser posterior. Bien. Es que tengo una duda, porque las pirámides. Mm, Hay muchos periodos en la historia de Egipto de mucha riqueza y poder militar y todo esto. Y tienen como tres momentos importantes. Y de hecho las ciudades principales se van desplazando. Están en Memphis, después están en el delta del Nilo y después un poco más al sur. bien. Y las pirámides, ahora que lo estoy pensando, son anteriores. O sea, para el momento en que esto ocurre, ya eran historia antigua para ellos. No. Sí. Sí, eran para Cleopatra. Para Cleopatra, las pirámides eran una antigüedad. Nosotros tenemos más cerca en el tiempo a Cleopatra que Cleopatra a las pirámides. Wow. Es re loca la historia. Wow. Sí. Así que probablemente cuando esto ocurrió, las pirámides ya tenían unos 1500 años, Bien. 1000 años por lo menos de existencia y ya se habían olvidado. Era como una cosa ahí que quedó. Ok. Como si te dijera una construcción municipal de hace, no sé, 500 años que a nadie le importa. Bueno. Bien, entonces estos Hicsos estaban en el poder en Egipto. Ujú. Eran, bien. Y la familia que acoge a José es de los Hicsos. No, en realidad toda la historia de... A ver, ¿O por qué No trajiste sé- esto de los Hicsos? Perdón, me lo que perdí. quería hacer era contar en realidad darle un poco de contexto a lo que vos leíste, Ah, porque el pueblo de Israel es una de las etnias de Canaán que termina convirtiéndose en la dominante. Y toma como mito fundante esa historia de que ellos fueron parte del pueblo egipcio y fueron, bueno, se salvaron, estuvieron ahí deambulando, yendo y viniendo para todos lados. Pero no hay forma de mostrar que estuvieron ahí. Lo único que sabemos es que los Hicsos dominaron y que fue el único pueblo cananeo que dominó sobre Egipto. Entonces, los cananeos sí tenían una tradición los Hicsos eran cananeos también. claro, venían de la zona de Canaán. Ah, Ujú. o sea, pero estaban emparentados Sí. con... Ok, Sí. bien. No sé hasta qué punto era el parentesco, pero eran pueblos que... no sé cómo explicarlo, porque nosotros no interpretamos los pueblos de la misma forma que en la que se dividían estos reinos, Ok, tribus. bien, bien. Perdón que te interrumpí. Sí, ¿no? sí.
¿Qué estabas diciendo? Pero bueno, de- la cuestión es que los cananeos compartía esta historia de que en algún punto dominaron. Entonces sí, hay un cruce. O sea, se puede demostrar que sí hubo un cruce entre Canaán y Egipto. Y ahí aparecen estos mitos o estas leyendas fundantes. Otra cosa es que Egipto dominó Canaán en distintos periodos. Uno de los lugares que se encontraron creo que fue en el 1993, antes que los bombardearan, fue en Gaza. En la ciudad de Gaza había como si te dijera, un fuerte del ejército egipcio del periodo previo a la invasión de los Hicsos. O sea que había intercambio cultural, había contacto entre ellos. Sí, además que está al lado. Están O sea, uno al lado del otro. Egipto, bueno, de hecho, Gaza tiene frontera con Egipto. Sí. Claro. Sí, Actual, actual, digamos. claro, moderno. Ujú. Ujú. Bueno, eso. Entonces nos ponemos un poco en contexto histórico. Y ahora nos vamos un poco para atrás porque Dale. hay como dos partes que como vos veías, ¿no? Lo que sería la creación y después la historia de los patriarcas. Que es como Ujú. es como dos textos que están juntos, como si estuvieran anillados, ¿me entendés? Como te vienen contando una historia, de pronto, pum, aparece otra. Ujú. Y bueno, lo que le habíamos propuesto para este encuentro era que íbamos a leer hasta el capítulo 11, que es la parte de la creación. Es como lo más raro, como lo más mitológico. Que se conoce como el Génesis porque es en el principio Dios creó los cielos y la tierra y esto y lo Ujú. otro. Una aclaración. Voy a agarrar la Biblia que tengo acá y les voy a leer qué es lo que dice. Dice la versión Reina Valera 1960. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versión NBI, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Bueno, no hay muchas diferencias entre una versión y otra. Ahora, en hebreo no dice en el principio. En hebreo. Porque si vos decís en el principio, quiere decir que Es algo temporal. hay una Ujú. cuestión temporal ahí. Ujú. Bueno, en hebreo no existe esa percepción de lo temporal, porque el relato arranca diciendo en hebreo algo así como cuando Dios creó. Mm. No te fija una temporalidad, sino como un acontecimiento, que es distinto. Entonces ya ahí empiezan a haber como diferencias, ya no podemos ubicarlo en el tiempo. Bueno, otra cosa es que para poder, lo que yo quiero proponer es revisar algunos mitos de Mesopotamia, de los que se sirvieron los escritores de la Biblia para componer estos capítulos, estos primeros capítulos. Ok. Que se los conoce como, bueno, los mitos mesopotámicos, principalmente el mito de el Enuma Elish. Enuma Elish se lo puede traducir como más o menos de la siguiente forma. Cuando en lo alto. Así arranca. Entonces podemos decir como cuando Jehová Dios creó los cielos y la tierra, en el Enuma Elish, cuando en lo alto. Y arranca la historia, este mito. Lo voy a contar rápido, que es el Enuma Elish. Es un canto, digamos, que cuenta la historia de un enfrentamiento de dioses babilónicos entre Marduk y Tiamat. Bueno, hay muchas generaciones de dioses que aparecen y se pelean y hay ruido, gritan y bueno, quilombo para acá, para allá. Y se pudren. Algunos dioses dicen, ¿sabes qué? No aguanto más esto, porque no puedo dormir. Sí, Prioridades. prioridad, Por descansar. favor. Entonces vamos a hacer, o sea, Tiamat, que era la fuerza, digamos, femenina de la agua. Hay dos tipos de agua en este mito, que es el agua. Primero, para que nos pongamos en la cabeza, esto es un mundo primordial divino, Ujú. fuera del mundo natural. No estamos hablando de este mundo, de este lugar donde nosotros vivimos, sino un mundo aparte. Y eso es importante porque vamos a ver que en el Génesis o en la historia bíblica no tenemos esto de componente. No hay un mundo aparte ni un mundo divino. Claro, O sea, lo que yo claro. estoy contando ahora es una teogonía. Ujú.
O sea, una biografía de los dioses. Porque los dioses nacen, se pelean, se violan, se acuchillan y se mueren. Sí, como los dioses griegos. Algo así. Que Sí, eran- tal cual. que son bien distintos al Claro. Yahvé o a Ujú. Jehová. Ujú. Entonces, bueno, la historia es que se empiezan a pelear, no se bancan, y le piden a Marduk, que era un dios como de tercera o cuarta generación, que se convirtiera en el general que enfrentara a Tiamat. Y el tipo dice, bueno, está bien, acepto esto con la condición de que me conviertan a mí en el jefe. Yo quiero ser después el dios que va a dominarlos. Y bueno, pero también era el más fuerte, por eso lo eligen a él. Entonces aceptan el resto de los dioses que él lleve adelante como general el enfrentamiento contra las fuerzas de Tiamat. Bueno, como les decía, estos son fuerzas así como de la naturaleza en términos divinos. Y esta Tiamat es como un agua primordial que pertenece... Porque hay dos tipos de agua, esto lo quería decir, el agua de los cielos y el agua de la tierra, que se menciona, de hecho, en el Génesis. Claro, Bueno, viene de ahí. claro. Bueno, era el agua primordial de la tierra. Se enfrentan y, bueno, Marduk tiene suficiente poder como para llegar a combatir cara a cara y cuerpo a cuerpo con Tiamat. Y la descripción del enfrentamiento es bastante sexual, parece casi una violación. Es muy particular. Bueno, ¿qué tiene de interesante esto? Que los mitos de la creación mesopotámicos tienen como punto de arranque lo sexual. Que alguien queda preñado o preñada. Pero suelen ser bastante violentos, o sea, están al borde de la violación. Bueno, Marduk mata a Tiamat y con los restos de su cuerpo termina de separar el cielo y la tierra. Queda separado el agua de los mares y el agua de los cielos. Entonces, bueno, Marduk, cuando termina de derrotar a las fuerzas de Tiamat, dice, bueno, voy a aprovechar y voy a poner orden en el universo. Entonces él empieza a dar tareas a sus subalternos, que son otros dioses. Dice, bueno, vos te vas a encargar de sacar la luna de noche y hacerla cruzar el cielo y la vas a guardar de día, cuando amanezca. Vos vas a sacar el sol, vos vas a iluminar las estrellas, vos vas a mover las mareas, vos tenés que empujar soplar el viento, vos tenés que, bueno, y así. Y hasta ahí más o menos. Aceptan, pero a regañadientes. Y pasan los siglos, pasa el tiempo, y vienen a Tiamat y estos tipos le dicen, ¿sabes qué? No queremos laburar más. Esto de laburar es malísimo, o sea, no queremos saber nada. Y bueno, se le hacen un paro y para continuar para que las cosas sigan funcionando, Tiamat agarra los restos de uno de los generales. Perdón, Marduk agarra uno de los restos de los generales de Tiamat y con la sangre de este general y la tierra crea a los seres humanos. Y los seres humanos se encargan de hacer los trabajos que los dioses no quieren hacer. Y ahí festejan el resto de los dioses este acontecimiento con un gran banquete. Este es el clímax, el gran banquete que le hacen a Marduk. Y al final del banquete hacen como una construcción, lo que vendría siendo un lugar sagrado, como un templo, que le ponen el nombre de las compuertas de Dios, que se lo conoce, o sea, el nombre es Bab-El. Como Babilonia. Babel, claro, Ajá. de ahí viene el nombre de Babilonia. Claro. Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta este mito? Nos está dando una serie de cosas. Describe el origen del mundo, describe que el mal es una cuestión amoral. Los seres humanos son un subproducto, no son el clímax de la creación, están ahí para servir. Y además tiene una función política, que Marduk es el rey, ¿no? El emperador de Babilonia. Y los seres humanos son los esclavos. Entonces los esclavos representan... los humanos representan a los esclavos mesopotámicos.
Ujú. Y los dioses representan a la realeza y a la clase sacerdotal de Babilonia. Bien, un poco lo que vos estás contando es que este mito de la creación funciona como inspiración o texto de base para el Génesis. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, pero también vamos a ver que era un texto que era muy conocido porque era como un mito fundante Ujú. del pueblo más poderoso, que era Babilonia en ese momento. Ajá. Y los que escriben la Biblia van a hacer una distinción con esto. Ah, ¿Por qué? Porque no tenemos en el Génesis dice, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ujú. no hay ninguna teogonía, no hay, ¿me entendés? Dios existe. Claro, Fíjate cortaron que, la parte de la lucha entre dioses previa. no, claro, Dios no es de este mundo. Claro, claro. El ser humano es como uno de los clímax, el clímax más importante. Ya vamos a ver que no es el ser humano, es otro. Em, En eh, el Génesis. el Génesis. Y espera, a ver, déjame arriesgar. Es el pacto. No. El clímax. No. El pacto con Abraham. No, vos dijiste algo que yo te escuché Mm. y ahora te voy a dar te voy a contar lo que Ah, yo leí o investigué, estudié sobre este tema. a ver. Ahora te lo digo ya. Dale. El clímax es la creación de la mujer. Ah, qué fuerte. Sí, la mujer en realidad no estaba subordinada al hombre. En realidad, el momento, el cúlmine, la última criatura que Jehová crea, Después del hombre, incluso. sí, Ah, qué fuerte. sí, es a Eva. Es ella la que tiene la mayor importancia en la historia. ¿Por qué? Bueno, porque va a ser. Porque, a ver, en todo esto lo que se quiere contar en el Génesis es la importancia de las personas como individuos. Porque fíjate vos que lo que hace. No voy a responder directamente a tu pregunta, porque tiene que ver con el modo en que se cuenta la historia. Porque fíjate que Marduk crea a los humanos Ujú. para que cumplan tareas. Y Dios, o sea, Jehová, el mito de los israelitas, Dios crea al terrícola, porque ese es el Adam, Ujú. viene de Adamá, que es alguien que quiere decir en hebreo, alguien unido a la tierra. Claro, como humano y humus. Y tierra, Sí, de hecho, ¿no? sí, vienen de ahí. Ujú. Pero si hubiésemos, o sea, si ellos hubiesen tenido tal vez acceso al lenguaje moderno, hubiesen puesto Dios creó a los terrícolas. Claro. ¿No es cierto? Es Claro. distinto. Que es totalmente distinto al mito de la época, que no era el único, el babilónico. Había de otros pueblos, pero eran similares. El más elaborado es el Enuma Elish, en definitiva. El más rico, el más Ok, completo. bien. Entonces ya ahí nos estamos, a ver, dame un segundo, tomo mis apuntes, pero ya nos estamos separando porque el mito del Enuma Elish lo que va a crea, bueno, orden político, histórico, religioso, que a su vez produce jerarquías sociales. Tenemos a esclavos y a los señores. Los esclavos son de la sangre de los generales de Tiamat y los señores son los descendientes de Marduk. Ujú. En cambio, el mito del Génesis es un pueblo que, Más horizontal, ok. claro, Ujú. que lo importante Ujú. es el ser humano en la Mm. creación. No es como un descarte para que cumpla tareas. Claro, claro, claro. Entonces ya está ahí dándote una visión distinta. ¿Cómo Ah. se aproxima al humano? Bien, ahora entendí el punto al que ibas. Bien. Claro. Bueno, y el mal, en términos, fíjate que en la historia en Marduk, el mal es una consecuencia de las acciones de los dioses. Porque las cosas te ocurren, porque hay un dios que te está jodiendo la vida. Entonces vos podés hacer algún pase mágico para sacarte de encima esa maldición de un dios. Ok. Pero en un mundo donde Jehová, digamos, crea, y fíjate vos que dice, y creó los cielos y la tierra y vio que era bueno. Y vio que era bueno. Ajá. Hizo los pececitos Y vio que era bueno. Hizo pim Y pam. sí, es bueno porque lo creaste vos. No, porque Porque todos vemos a nuestras creaciones como algo bueno. Claro. ¿Nunca te ha pasado que escribís algo y decís, ay, qué bonito? No, pero me parece que digo que es bonito porque lo escribí yo.
mejor lo dejo guardado y lo veo en un mes. A mí me Para- pasa justo al revés. Ah. Lo escribo y digo qué porquería. Ah, mira. Después pasan unos días, lo leo y digo, bueno, no estaba tan Y mal. vio que era bueno. Y vi que era bueno. Sí. Ok. bien. Se repite esa lógica porque Jehová es una entidad primordialmente buena. No parece. Pero bueno, dale. Lo que pasa es que el ser Después humano... anda haciendo cosas, ¿viste? Como, mata a tu hijo. Dale, a ver. Lo que pasa es que el mal no existe en términos... O sea, no existe en las acciones de Dios. Pero ¿por qué existe? Pero el mal... Nosotros podemos decir que el mal existe, efectivamente. Ujú. Entonces, ¿cómo se explica esto en términos... En el Génesis? Bueno, es que acciones humanas. claro, porque el ser humano es un agente moral. Mm. Ese es el tema. Ah, mira. Entonces, no importa, o sea, la magia no tiene sentido. No hay, Claro. porque es una acción lo que te lleva a actuar mal. ¿Entendés? Entonces ahí ya nos vamos apartando. Si bien hay paralelismos con el mito Ujú. del Enuma Elish, hay distinciones que son muy importantes. Ujú. Que que dan una visión distinta y no se puede construir una jerarquía social a partir de lo que cuenta el Génesis. Entonces ya se rompe una estructura, podríamos decir, histórica y política muy grande en Mesopotamia. Bien. Es una gran novedad esto. Ujú. Y al mismo tiempo, el monoteísmo del Génesis, Ujú. bueno, que es discutible, igual lo podemos investigar para otro encuentro sobre cómo llega a aparecer Yahvé en el panteón cananeo, porque es un dios de tercera línea en realidad. Mm. El dios así como el que está más arriba, antes de que se conviertan en monoteístas, se llama El. Que era El. El, ajá, El, como Bab El. Ujú. Los mitos mesopotámicos se parecen mucho entre sí. Bueno, eso lo podemos ver más adelante, cómo esto se termina convirtiendo en la... Porque le adelanto un poco a los que están escuchando. El yavismo, Mm. que era como una corriente religioso-política súper radicalizada. Los de Yahvé. Los yavistas, sí. Ah. Estaban del orto. Estaban del orto, le cortaban la cabeza a la gente. Ah. No, es re loco. Bueno, y son ellos los que terminan escribiendo esta historia. pero Claro, porque los que no tienen cabeza no pueden escribir. en general no. En general no. Por lo que sabemos, no. Claro, claro, claro. Las Bueno. ideas no se matan, pero se mata a la gente que tiene las ideas. Claro, Entonces, casi lo ok. mismo. Así que, Fueron bien bien de Sarmiento, iba a decir, bien sarmientininos, no sé cómo Sí. se dice. lo que quiero decir esto es que la Biblia no constituye, con esto quiero decir que la Biblia no constituye un monolito ideológico, que está atravesado por distintas historias. Bien. Entonces, Y a esto ver. se suele pasar por alto con frecuencia. Es como que parece que es una sola cosa Claro. unificada. No, y te das cuenta que no, porque por momentos es descriptivo de una historia y por momentos se pone a contar, y este tuvo tantos años, y este tuvo tantos... Digo, como que tiene momentos muy distintos, momentos donde un momento lo explica en un montón de hojas y momentos donde explica 20 generaciones en 3 segundos, ¿viste? Como que se nota ahí un cambio de dinámica, cambio de densidad, cambio de Sí. detalle. Hay partes que son súper repetitivas y otras que nada que ver. Entonces, se nota que no uno... Sí, hay cambios de estilo, Ujú. hay cambios Bien, del uso de las palabras. quiero decir algo, a ver, Sí. porque la otra vez creo que sirvió ir haciendo una síntesis. Entonces, esto del Génesis está un poco, tiene como fuente este tal Enuma Elish, Sí. que es de los babilonios, Sí. pero con la diferencia de que en el Enuma Elish lo central está puesto en los dioses y acá está más puesto en el ser humano, y que justamente por esta lucha entre dioses hay una jerarquía que se traslada o se proyecta en el mundo humano de la jerarquía sacerdotal versus los que no, y la interpretación o el texto del Génesis no da lugar a esa jerarquía y pone la cuestión ética y moral en el ser humano y no como consecuencia de acto de los dioses. Exacto. ¿Estamos? Bien. Sí, hasta ahí vamos perfecto. Bien. Bueno, entonces, y bueno, una cosa más, que el clímax de la creación de la mujer. Mm.
porque como que, o sea, Dios no creó algo perfecto, porque una de sus criaturas le dicen, che, me falta algo. Entonces baraja, digamos, y ahí aparece la mujer. Como que dice, bueno, está bien, falta acá un toquecito más, y ahora sí, la completé. Claro, pero depende, porque al principio dice varón y hembra, lo creo. Bueno, a eso, sí, esos son los famosos dobletes que se llaman en Sí, la lo que Biblia. contaste que es. Claro. Ujú. Ujú. Que ahí sale todo lo de Lilith también, ¿no? La idea. Sí, eso es Que no está mencionado. Y bueno. no, eso es posterior. Eso tiene que ver más que nada con lo que podríamos llamar mitología o medio magia Ujú. del mundo del judaísmo místico. Ok. Bueno, pero. Pero, y otra cosa es sí. que el mal no es un agente separado. Bueno, yo cierro un poquito con Dale. qué es lo que pasa bien al principio. Bueno, y el clímax, entonces tenemos a la mujer en Génesis y el clímax en el Enuma Elish es el banquete y la fundación de Bab El. Ok. Entonces Dios crea a los terrícolas, Adamá. No podemos hacer una biografía de Dios como, Ujú. como en el Enuma Elish. No hay una Ujú. teogonía, no hay un reino divino ni primordial, no hay un tiempo, sino que hay acontecimientos. No hay limitaciones del mundo natural para Dios, es al revés. Y en la mitología mesopotámica, la creación del mundo natural en general es un acto sexual Ujú. violento. Y este es un acto de palabra, la creación. Sí. En Ya, el- Dios no tiene género, Ujú. no, se lo suele llamar. Es Bueno, no binario. claro, no, exacto. Claro, sí. Bien. Y Se ahí aparece. entiende. Bueno, entonces, tenemos. ¿Y qué es lo que pasa con el árbol? Vos habías mencionado lo del Ajá. árbol de la vida. El conocimiento del Del bien y del conocimiento del mal. bien y del mal y Ajá. de la vida. Bien. Entonces están. Y otra cosita que también mencionaste, que importante, que es, te dice, bueno, el nombre, el Pisón, ¿no? El río, al sur de tal ciudad, más o Ujú. menos por acá. Entonces, sí, La bueno, explicación del jardín de Edén. claro, decís, bueno, agarrás La un mapa y decís, ubicación. debe estar por acá. Ujú. ¿Qué onda con eso? Y es un poco cierto. Podés Ujú. decir está más o menos por acá. Porque ¿Sería que por Irak, más o menos? ¿O Sí, qué? Ajá. sí, aproximadamente. Lo que pasa es que esos ríos fueron cambiando su curso. Claro. Y sobre todo, esa es una descripción geográfica que se hacía, que ya no se hace más porque nosotros tenemos los mapas que te dan como una visión de vista de ave, digamos, desde Ujú. arriba. Y las descripciones geográficas de esa época se hacían situados, es como mirando hacia el horizonte. Mm, Entonces te dicen, mirás, ¿ves aquel río? Bueno, si vos seguís para allá, claro. entonces la descripción ¿A cambia. dónde topa? Sí, Es algo así. Y Ujú. además, las genealogías que vos leíste son toponímicos. Entonces, el nombre de la persona es el Ujú. nombre de la ciudad o del pueblo que se originó en ese, más o menos por esa Bien, región. bien. Entonces, hay una idea en los que estudian los textos antiguos que dicen que el jardín del Edén, que Edén tenía un lugar hermoso, que era el Ujú. jardín de Edén. Mm, Edén era una ciudad ok. que vos podías señalar, decir, mira, si seguís por este río, subís, bajás, cruzás el otro, no sé qué, ahí está, Edén. Bueno, seguís un poquito más y ahí te encontrás con ese lugar Bien. prosaico, que era bueno, un vergel. Pero no se refieren a un lugar mitológico, sino como un lugar ideal. Ujú. Esa es esa viene siendo un poco la idea de por qué te lo ubican en el mapa. Entonces por ahí uno como el lector piensa que todo es mito, o todo es mito o todo es historia. ¿Qué Ujú. onda? No, Claro, está mezclado. está mezclado, porque Bien. era la forma en la que los israelitas en ese tiempo comprendían Ujú. el mundo. Entonces tratar de interpretar la Biblia en términos puramente históricos, porque, a ver, histórico, Como la Ilíada y la Odisea, o sea, sí, un poco así, lo que para pasa. nosotros es un mito y en su momento era historia. O sea, Bueno, en mi punto es que um, historia es un concepto es científico. un concepto moderno, Claro, claro. que implica un estudio sistemático y metodológico sobre tu objeto, que es Sí. acontecimientos. Sí, Pero para los israelitas no existía el concepto de historia. claro. Lo que existían eran narraciones. Y tenían ese recurso para contar algo muy importante, que era su origen. Mm,
Entonces estaban, digamos, podríamos decir que estaban estimulados por otras historias u otras narraciones de otros pueblos. Ujú. Y utilizan el recurso narrativo, la metáfora, la mitología. No, pero, a ver, el Génesis no es mitología, son mitos, de última. Para dar una respuesta a esa necesidad de ver de dónde venimos, cuál es nuestra función, qué Bien. relación tenemos. Bien. Y... Bueno, el árbol. Ah, el árbol, bien. Claro, bien, me había quedado ahí. En el a- centro del jardín hay un árbol. Sí. Ese árbol, la idea de los árboles tiene que ver, o de las plantas, podríamos decir, tiene que ver con otro mito un poco más antiguo que el babilónico, que es un mito sumerio de Gilgamesh. ¿Qué es eso? Contanos. Gilgamesh era un rey de Uruk, que es Ujú. una ciudad muy, muy antigua, Ujú. sumeria, previo a la fundación de Sumeria incluso. Y bueno, Gilgamesh era un rey perverso, bastante pitoloco, que no dejaba tranquilas a las chicas. Un Alberto cualquiera. Era un Albertito. Decime que me querés. Decime algo bonito. Decime algo bonito. Bueno, ¿qué hacía el Alberto? Un saludo para Alberto. Bueno, no, estaban medio hinchados las pelotas, entonces le piden a los dioses que manden a alguien para que lo controle el tipo. Ajá. Y bueno, mandan a ver si creo que tomé nota de eso. Mandan a un personaje. Crean a un personaje, no es que mandan. Crean a un personaje que lo crean del barro. Ajá. Del, Como el golem. no. Era una Ah. entidad inteligente. Déjame ver que te lo tengo anotado. Es un mito sumerio de Gilgamesh. Bueno, sí, bla, bla, bla. Y dame un segundo, porque es muy Dale. importante. Bueno, acá está. Esta es la historia de Enkidu. Esta es la persona que mandan. Ok. Enkidu era una persona bastante inocente. Ujú. Entonces, era una inocencia en sentido que estaba desnudo, como Adán y Eva. Ujú. Te va sonando, ¿no? Sí, Empiezan, sí, sí. y estaba en contacto con los animales y se alimentaba de lo que encontraba. Entonces hay como una visión un poco mística y un poco romantizada de Adán y Eva. Vienen de ahí. Bien. Y este Enkidu lo tenían que preparar para tratar de que le calme la ansiedad a Al Gilgamesh. rey. ¿Era un rey? Era un Gilgamesh? rey. Bien. ¿Y cómo les sacan? O sea, no es que les sacan, podríamos decir, sino cómo hacen que Enkidu Ujú. deje de ser inocente. Mandan a un grupo de mujeres a que tengan relaciones con él. Mm. Y cogen hasta que el chabón dice, wow, bueno, a ver, como que le llega a la pubertad y pumba, se hace adulto. Y ahí descubre que está desnudo, ahí descubre la vergüenza, Mm. ahí tiene acceso al conocimiento. Bien. Bueno, ¿Y qué pasa con el rey? ahí va, entonces Enkidu lo confronta Mm. y Gilgamesh descubre que hay un igual a él, un tipo, Con pene. no, que era como... Sí, no sé si el tema es No, porque como lo habían encontrado con mujeres, nada más pensé que... No. El tema es que los dioses le mandan mujeres para que salga de ese estado de inocencia. Bien, perfecto. Que es algo que no ocurre. Sí, podríamos decir que está el tema de la desnudez, de la relación con los animales y la naturaleza y todo esto está en Adán y Eva. Sí. Pero la parte de lo sexual no. No. Es distinto el cambio. Digamos, tiene que ver con el árbol del conocimiento y de la vida y bla. Ah, Ya vamos a llegar a eso. Claro, que con el árbol del conocimiento se dan cuenta que están desnudos. Exacto. En Sí. vez de andar culeando Exacto. como el... Ya andaban culeando. Claro. No, porque fíjate que lo sexual no es un problema. No. Jehová los manda a culear. Reproduzcanse. Ah, es verdad, claro. Y en los mitos mesopotámicos y sumerios, culear es todo un tema. Ah, bien. Entonces, fíjate cómo la moral se Bien. va bien. Bueno, ¿y entonces qué pasó con el bicho Sí, bueno. este? ¿Se Enkidu- enfrenta al rey? No, ahí como que se le dice, oye, che, loco, bájale un cambio porque está. Mm, Vámonos de gira. Vámonos Mm. a pasear por Mesopotamia. ok. Entonces Gilgamesh se copa y dice, bueno, dale, vamos, no, estoy medio podrido, este reino manga de culiado, y se va. Así. Porque también lo odiaban, o sea, la corte lo odiaba. Gilgamesh Ok. dice, sacarnos de encima a este tipo porque nos va a hacer pelota el reino. Y se hacen re amigos y se enamoran.
y tienen las 1000 aventuras. Mira. Y la pasan re bien y son re capos. Y bueno, llega un punto en que Enkidu se hace viejo y muere. Y Gilgamesh queda muy triste, desconsolado, y dice, yo no quiero morir. Entonces voy a iniciar otra aventura, así tipo El Señor de los Anillos, en la búsqueda de la vida eterna. Mm. Y bueno, hace de todo, también otra aventura recopada, va y viene, sube y baja, y no sé qué, y se encuentra con un tipo que no había tenido acceso a la vida eterna, pero no envejecía, que era algo muy parecido. Y tiene una conversación con este tipo, no noté el nombre, no lo recuerdo igual, y ahí se da cuenta que vivir eternamente no tiene sentido, que el ser humano es un ser finito y es una de sus características, y que tiene que aceptar que Enkidu no está más y que él también va a morir. Entonces regresa a Uruk, ahora ya ya él digamos, ha madurado, Ujú. se le ha pasado esa locura que tenía, y bueno, termina convirtiéndose en un rey así como épico. Mejor. Ajá. Muy claro, que lleva a la siguiente fase a su reino. Ok, ok. Entonces, ¿Qué pasa con el árbol? A todo bueno, esto? ese es el tema, que el árbol, ahí te habla, lo que busca Gilgamesh es el árbol de la vida eterna. Ah. Y el árbol del que comen, y Jehová le dice, no hay problema, coman del árbol de la vida eterna. Mm. ¿Te das cuenta la diferencia? Gilgamesh nunca lo encuentra, no tiene acceso, en definitiva, pero Adán y Eva sí. Ahora, a los que les dice, o sea, el problema no es tanto el árbol, no es la vida eterna, sino el árbol del conocimiento. Por eso nos importa conocer el mito de Gilgamesh. Porque los escritores de la Biblia te están tratando de decir, mira, no nos interesa, el tema no es la vida eterna, el tema es la vida moral, porque vos sos un agente moral. Entonces, cuando aparece la serpiente y le dice, come de esto, porque vas a ser como Dios, Ujú. no le está mintiendo, pero no le está diciendo toda la verdad. Mm. Y el comer de ese fruto, el acto de desafiar Ujú. al Creador, implica el primer acto de la voluntad. Entonces, la voluntad te lleva por distintos caminos. Uno de esos caminos puede ser el bien y otro puede ser el mal. Bien, pero a ver, este árbol del conocimiento sería, yo entiendo algo así como que se va a poder hacer ciencia y eso te acerca a Dios, o por qué lado el árbol del conocimiento te acerca, te hace como Dios. Eso no lo entiendo. No sé, tendría que buscar bien la palabra. Porque yo Porque pienso como sí, la conocimiento. tecnología, no va por ahí. No. Tiene que ver con la acción de desafiar la voluntad del creador. Ok. Que no tiene que ver con hacerte una tijera que es tecnología, o una pala que es tecnología, o Ujú. un micrófono o auriculares. Sino que tiene que ver con el hecho de que vos, si haces algo, tenés que asumir que hay responsabilidad en tus acciones. Mm. Y tus acciones pueden ser buenas o malas. Y esa es la parte que la serpiente no le dijo a Eva. Le dijo, vos podés hacer como los dioses. O sea, podés actuar. Ujú. Pero tus acciones pueden ser Bien. buenas o malas. Ahora, el ser como Dios no es el ser más poderoso, sino No. el ser en tanto ejercer voluntad. Exacto. Ahora entiendo, ahora entendí. Pero, ¿qué efectos trae el comer de ese fruto? Y ahí se dan cuenta. O sea, claro. ¿es como que el fruto tiene un poder? ¿O es simplemente por el la hecho de acción, elegir? la acción. Bien. No, el fruto no tiene nada. Ya, no importaba, era la acción. Ok. Después la mitología y la magia y lo Entiendo. místico judío le va a poner otro chimichurri a eso, pero... Entiendo. Entonces se lo ve de otra forma. Fíjate que si bien la serpiente es un animal que habla, no es Satanás. No, Esa idea de que la serpiente es Satanás aparece muchísimo tiempo después. bien. Simplemente es un animal muy querido en la mitología mesopotámica. No era un animal despreciado. Ajá. Más allá de que después Jehová lo maldice. Ujú. Y fíjate vos que la maldición está en jerarquizada. Primero maldice a la serpiente, Después la mujer. después a la mujer y después Después al a hombre. Adán. Y Adán le dice, che, pero yo pequé, o sea, cometí pecado Ujú. por la mujer que vos me diste. Ujú. Y Dios le dice, no, papito, vos estabas al lado de ella. No es así.
no sos ningún inocente. Ah, La conversación que tienen en lo que sería en el estudio paleográfico, en hebreo, se ve que Eva, en ningún momento dicen Eva estaba sola. ujú. O sea, Adán estaba ahí, Ah, al lado de ella, y escuchó la conversación y actuó sabiendo lo que... O sea, no es que a Eva no le dijo o claro. le dijo, vení, come de esto, vamos a comer. Lo hicieron juntos. Ujú, Quien tuvo la conversación fue Eva. ujú. Bueno, por eso está en ese orden, Bien. ¿no? Bueno, y de ahí los expulsan Ujú, del y- jardín. del jardín del Edén. Bien. Pero no los deja desamparados. Bueno, ¿cuál es el tema? Que Jehová les dice, "No, a ver, si yo los dejo dentro del jardín del Edén, van a tener acceso al árbol de la vida Mm, y ahí sí vamos a tener un problema. Porque estos tipos van a hacer el mal y van a vivir eternamente. Entonces hay que... No, Pero nunca menciona el árbol de la vida sí, en el Génesis. sí, el árbol de la vida, sí. Están los dos árboles. Pueden comer de este y de aquel. Está este y no Ah, coman de aquel, les dice. ok. Se me fue esa parte. Sí, sí, el Bien. árbol de la vida, después está el otro, el del conocimiento. Bien. Entonces comen de uno y para que no sigan del otro, Ah, los saca del Edén. Por eso los aparta. Mira qué interesante. Fíjate vos que conociendo los dos, el mito de Gilgamesh y el de Luma Elish, Ujú. se ve distinto el Génesis, Sí, ¿no? sí. Sí, tiene otra profundidad. Claro. Ujú. Y bueno, ya llevamos un rato, así que voy a darle un último empujoncito vamos a pasar a la siguiente sección, que es Caín y Abel. Ok. Que eso, bueno, nos quedan un montón de cosas, pero las vemos más adelante. ¿Qué pasa con...? Ah, bueno, una de las... Jehová les dice, reproduzcanse. Culien, chicos. Ujú. No es un... Hay que gobernar es poblar. Exacto. Caín y Abel es el primer asesinato de la Biblia. Sí. Un Y- fratricidio. Claro. Y le dice a Caín, ¿pero por qué lo mata? A ver. Porque Jehová ve, o sea, Caín y Abel llevaban sus productos, ¿no? Lo que Sí. uno, La ofrenda. la ¿no? ofrenda, claro, sus productos los llevaban como ofrenda. Ujú, Era uno, por ejemplo, pastor ujú. y el otro era agricultor. Bien. Caín era agricultor y Abel era pastor. Bien. Entonces cada uno llevaba su ofrenda a Jehová. Y bueno, Jehová decía, oh, qué lindo, mirá, me trajo. Y Jehová hizo cara más bonita con uno que con otro. Sí. Bien. No es que rechazó. No. Dijo, oh, como que... Qué simpático, le dijo. Exacto. Y Caín Ujú, realiza una acción. ujú. Él decide reaccionar frente a esto. Lo observa y se siente mal. Hay una distinción entre sentirse mal y actuar mal. Sí. Y eso es lo que hace Caín. Actúa. Porque actúa mal. Ujú. Porque Jehová le dice, el pecado puede ir hasta tu puerta, pero sos vos quien puede decidir si lo deja pasar o no. O sea que, otra vez, el ser humano Claro. es un agente moral. Actúa. Tiene la capacidad. Ahí está, ¿no? El árbol del conocimiento. Tiene la capacidad y Dios se lo recuerda. Vos tenías la posibilidad de actuar de otra manera. Ujú. No estás condenado. Podés hacer las cosas de otra, digamos, podés actuar de otra forma. Bien. Y ahí, bueno, le dice Caín que acaso yo soy el cuidador de mi hermano. Sí, sí lo sos. Ah, Porque todo asesinato es un fratricidio. qué fuerte. Fíjate cómo cambia la historia. Ujú. Nadie se suicida solo, diría Antonin Artaud. Y es Bueno, es que Antonin Artaud escribe Van Gogh, el suicidado por la sociedad, justamente. No lo he leído, loco, lo voy a Porque buscar. ahí justamente nadie se suicida solo. Ujú. Es lo mismo. Así que bueno. Mira qué interesante. el- Todo homicidio es un fratricidio. Sí, Este video de YouTube nos lo va a eliminar porque hemos dicho suicidio, incesto, violación, fratricidio, todas las Todo lo que no hay palabras que que no decir. se pueden decir en YouTube. Bueno, pero bien. están en la Biblia. Están en la Biblia, Qué loco, ¿no? exactamente. Bien. Entonces, bueno, ¿por qué
Es el primer pecado que se menciona. El primer pecado en realidad es la rebeldía contra La el Creador, desobediencia, la desobediencia, Ujú. y el segundo es el asesinato. ¿Por qué? Porque la criatura, el terrícola, Adán, o el Adamá, es una criatura a imagen y semejanza de Dios. Esa parte, ¿por qué imagen y semejanza? Es a imagen y semejanza, pero no es. Ujú. No es equivalencia, pero ¿qué Porque, significa que sea imagen y semejanza? bueno, hay que contraponerlo con el mito del Enuma Elish. Ah, Porque donde no era imagen y semejanza. no, era un descarte. Ok. Tiene una importancia central el ser humano en el Bien. Génesis. Entonces, si lo lee teniendo en cuenta el contexto mesopotámico, Mm. cambia completamente. Claro, es un cambio de paradigma de la visión del ser humano. Sí. Bien. Hay un término, bueno, es imagen y semejanza, pero no son dioses. Bueno, viste que yo te dije, antropocentrismo te dije. Sí. Es otra forma de decirlo, porque hay una subsumisión del resto de los animales. No es solo equiparar Dios con el humano o decir que el humano no es un resto. Más o menos, mirá. Pero el resto de los animales están ahí para que los usemos. No, son sagrados, no los puedes matar. Ah, O sea, después del diluvio, lo vamos a Mm. ver en próximos capítulos, ok. Jehová le permite comer a algunos animales, no Ajá. todos, porque no tienen acceso a las plantas que tenían previas al diluvio, Ok. que completaban su dieta. Entonces le da permiso para que toque los animales, pero son sagrados, no los puedes matar. Ok. Porque- Sí. El que puede actuar mal es el hombre, Ujú. los animales no. Bien. Bueno, ¿qué me falta? Quiero cerrar lo de... Caín y Abel. Caín y ¿Algo Abel. te quedó de eso? Sí, creo que me quedó otra cosa colgada. Bueno, no importa. Noé. Y el hijo que pasa. ¿Qué pasa ahí? Si querés lo preparo para la próxima porque Dale. ya llevamos 1 hora y media. Bueno, pero espera, hagamos una cosa, hagamos una pausita. ¿Puede ser un Sí. segundito? Dale, Y ahí seguimos. pausa Sí, ahora. porfa. Retomamos que tuvimos que hacer una pausita porque llevamos 1 hora y media grabando más la previa. Había que estirar un poco, comer algo, tomar agüita. Bueno, acá estamos, repuestos. Nos habíamos quedado en... Caín y Abel. Estamos tratando un toque lo de Caín y Abel, Bien. el tema del asesinato, la sacralidad de la vida, ese es el punto, de lo conflictivo, de que teníamos como jerarquías de pecados, la desobediencia, que te aparta del creador, y después, bueno, el hecho de que todo asesinato, todo asesinato es un fratricidio, porque estás emparentado, ¿no? Una gran familia. Claro, no en términos de lo que nosotros entendemos como familia, sino como como más bien hay una palabra, prefiero tomarme un segundo y pensarlo Sí, porque hay una dale. palabra que describe... Cuando estás relacionado como... Parentesco. No, cuando hay vínculo de sangre, cuando es una... Consanguinidad. No. Ay, bueno, No, bueno, yo lo voy a recordar. ya Bueno, saldrá. sí, no importa. Bueno, hay un vínculo entre todos. Hay un Todo vínculo, está- claro, el ser humano es un bicho, ¿no? Una criatura Ujú, que está vinculada a todos los demás. ujú. Entonces, ahí ya tenemos otra cosa que se contrapone a los mitos de jerarquización. Entonces, hablar de pueblos que ellos y nosotros no tiene sentido en estos términos, Ok, ya desde el punto de vista del pecado. bien, Estamos creando una estructura, digamos, ética. bien. Que Me es hace una- acordar mucho a Spinoza todo esto, ¿no? Bueno, era Claro, gran lector claro. del Antiguo Testamento, de la Torá. También un crítico, ¿no? Así que bueno, ¿y por qué se diferencian, ¿no? Entre Caín y Abel? Porque hay una visión romantizada de del pueblo de Israel sobre el periodo de cuando eran...
Porque está la cuestión que era Abel era pastor, Ajá, por la Y el otro- profesión. claro, y el otro era agrícola. Bien. Bueno, cuando se escribe esto ya son todos agrícolas. Ajá. El hecho de ir de un lugar a otro había desaparecido. Dejan de ser Nómades. claro, nómades Ajá. y se convierten en como ciudadanos, digamos, en agricultores. Sí, están cambia más el... sedentarios. Claro, y hay un recuerdo de eso. Ajá. Entonces tiene una visión romántica como este personaje que era muy bueno porque de estos lugares que ellos provienen históricamente era su mejor época. Fíjate qué interesante que para ellos había una historia antigua. Si para nosotros esto es historia antigua, para Claro. ellos hay una historia todavía más antigua. Pero el que mata, a ver si entendí, que un hermano mate al otro significa que una profesión reemplaza a la otra. ¿Eso podría ser un significado? Como que... No. Porque No, no. entendí como que todos No, se convirtieron en No, es la... en es- agricultores. claro, es el momento cuando se escribe este texto, Ujú. ya son todos agricultores. Bien. No hay Y nómades. los hermanos, ¿a qué se dedicaban cada uno? Repetime eso. Uno era nómade, era el que criaba ¿Cuál? Abel, El asesinado. el asesinado del hermano más chico. Era digamos. nómade. Sí. Ujú. Y Caín era Ya agricultor. Bueno, por eso te digo, como que Sí. una desplaza al otro. También, totalmente. De hecho, tenés razón, porque hay una lectura sobre esto que es que la agricultura, la relación con la tierra, como que podríamos decir que embrutece o más bien vuelve perversa a la gente. Entonces hay una visión no solo romantizada, sino también medio mística sobre la práctica de la agricultura. Como que como al convertirse en agricultores, hay una decadencia en relación a esa virtuosidad humana que se pierde al quedarse en un solo lugar. Ok. También se está contando todo eso. Bien, y después de... ¿Tenés algo más que decir de Caín y Abel? Eh, Porque de ahí empieza a contar historias de, bueno, que Adán tuvo otros hijos y llega de repente a la historia de un hombre que tiene 2 esposas. Aparece en un momento de eso es todo lo que quería contar de Caín y bueno. Abel, sí. Bien, bien, bien. Y después, o sea, para mí los dos como momentos son el hombre que tiene 2 esposas y después ya Noé. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí Ahí está. sí, me había alejado mucho, perdón. Decía que después de lo de Caín y Abel, 2 cuestiones importantes son este hombre que tiene 2 esposas y por otra parte Noé, ya después, que me decías recién fuera del aire que es muy importante lo del diluvio. Sí. Que lo vamos a trabajar después, pero ¿por Sí, qué es muy importante? Porque ahí dice, fíjate que describe a Jehová, dice, sintió tristeza en su corazón, lo humaniza Se arrepintió. y dice que se arrepintió de la creación. De la creación, no Sí. del diluvio. No, de la creación. Por eso manda el diluvio. Bueno, Ajá. esto tiene que ver con los textos ¿quiénes escribieron el Génesis? Hay 3 fuentes. Están los que se conocen como las fuentes J, de los yavistas, o Jehová. Las fuentes D, de los... Adonai. de Adonai. Y las fuentes P, que son los priest, los sacerdotales. Ok. Algunos académicos dicen que pueden distinguir a qué grupo pertenecía cada parte del texto. Es como demasiado hacer eso. Como que esta oración es de origen J, Ujú. esta otra origen P. Es como demasiado, pero bueno, sí podés ver esas tendencias porque al principio del Génesis se habla solo de Jehová y después de Adonai y después de Elohim. Tenés todas esas 3 maneras de referirte a Dios. Y cada grupo le decía una manera distinta. ¿Pero era el mismo Dios con 3 nombres distintos? Sí. Ajá. O sea, la misma figura Ujú. religiosa, podríamos decir. Mira. Esto lo vamos a ver más adelante, Ok. de cómo llegan los yavistas a convertirse en la religión dominante. Ajá. Y por qué, bueno, y esto tiene esa corriente súper radical de loquitos, tiene un impacto muy fuerte en el Génesis.
Ahora lo estamos viendo en contraposición de otras mitologías y qué es lo que nos trata de comunicar a nivel más por ahí ético y que cómo Ujú. se diferencian. Entonces, algo que me había quedado colgado es que el monoteísmo no es tanto que hay menos cantidad de dioses o uno solo, porque el concepto de este Jehová, a diferencia de lo que estamos viendo de los mitos mesopotámicos, supongamos que Marduk se convierte en el dios más importante, el más fuerte, y el resto de los dioses pierde toda su fuerza y muere. Ujú. No te da como resultado una religión monoteísta, al igual que la del yavismo. Porque la criatura en el Génesis tiene prevalencia el ser humano. Ujú. Ahí está la cosa. Claro, más allá de que sean uno o muchos dioses, Exacto, es sí. Sí, el modo de. exacto. Ajá. Ujú. Eso es lo que nos interesa que... Mm. Porque de hecho es uno y trino. para Eso el viene cristiano. después. Eso ni siquiera está en la Biblia. No, pero mira, Sí. vos fíjate que dice, el Espíritu de Dios Vagaba. Ujú. vagaba. Sí. Bueno, ahí está el Espíritu. Bueno, hay un tema. No. Ya sé que lo que vas a Sí, decir, pero sí. pero Es me que hay hizo una acordar interpretación. eso. Igual hay una interpretación. Ujú. Digo, este es el Espíritu Santo, pensé yo. Bueno, sí, por eso. Hay una interpretación cristiana de Claro, esto. Porque claro. cuando Adán y Eva salen, los expulsan del jardín del Edén, Ujú. los viste. Les pone pieles. Y esas pieles las tiene que haber dado un animal. O sea que Jehová, que Dios sacrificó un animal para vestirlos. Mm. Ese sacrificio de un animal para poder vestirlos es una figura mesiánica. Alguien derrama sangre para poder ser salvado, para poder salvar al humano. Ujú. Esa figura mesiánica, podríamos decir que siglos después se convierte en Cristo. Claro. Eso ya es una interpretación cristiana, pero muy, muy posterior. Ujú. Bueno, yo creo que dejarlo ahí. Creo que está bien. Me Bueno, parece. pero espera, no. A ver qué faltó. Lo último. Sí. ¿Por qué el diluvio es muy importante? Ya sé que después lo vamos a desarrollar más, pero ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, también es un mito mesopotámico. Ah, ok. Sí, ok. el diluvio es un mito mesopotámico que está presente en... Está en otros relatos. Sí, claro, incluso claro, en relatos de la India, por ejemplo. claro, claro. ¿Qué más? Bueno, lo de Noé es importante porque aparece el segundo, creo que es el segundo pacto. Primero segundo pacto, que es la de que Jehová no va a volver a destruir al ser humano. Ajá. Y ahí empieza otra historia, que cómo haces para salvar al ser humano. Ujú. O sea, si el ser humano se rebela contra el creador, ¿cómo lo hace Jehová para recuperarlo? ¿Cómo? Bueno, porque o sea, si Jehová dice me equivoqué, me Ujú. la mandé, los voy a destruir, voy a arrancar de nuevo, pero sabes que no, voy a dejar estos tipos porque en realidad no está todo perdido. Voy a dejar que este grupo arranque de nuevo la historia. Ujú. Y les dicen, mira, te prometo que no te voy a destruir más. Y hay que crear el arco iris. Y ahí aparece el arco iris. Sí. Bueno, hay otro mito, ¿no? Similar. Como que cada uno de estos personajes hereda algo, digamos, como que la historia humana. De Adán, el trabajar y el parir con dolor, ¿no? Sí. Bueno, y lo que vos agregaste, esto de la elección, ¿no? Ujú. De Noé, esto Eh, de la promesa de no volver a destruir todo. sí, varias cosas. De Con Noé. Abraham, la circuncisión, como, ¿no? Co- Entre de, otras cosas. de Abraham, digo. que va a ser el patriarca, digamos, va a heredar la tierra de Canaán. Ujú. Ok. Es como a quien hacen referencia a los pueblos cananeos para decir nosotros provenimos de este tipo. Bien. Como una figura mítica. ¿Qué vamos a hacer el próximo encuentro? Queda mucho todavía para llegar hasta la primera parte Ajá. de lo que nos queda del Génesis. Ajá. Porque nos queda lo del Todo. Babel, Ujú. la Torre de Babel, lo de Noé. Ujú. Bueno, primero viene Noé, el diluvio, y Sí. después viene la Torre de Babel. Sí. Y, Sodoma y Gomorra. y ahí arranca la historia de Abraham, la Ujú. historia de los patriarcas. Ujú. Yo creo que podríamos cerrar el primer arco, que sería, ¿no?, hasta el capítulo 11, Ajá. y empezar a contar el
creo que podríamos arrancar también con la historia de Abraham, Ok, de dónde viene, cómo se lo interpretaba. bien. ¿Qué te parece eso? Bueno, sí. Y después ya un poco la idea sería acelerar porque si no, no llegamos más. A ir acelerando un poquito con Éxodo y lo que sigue, poder hacerlo quizá en un encuentro para llegar algún día a la temporada 2, ¿no? Al Nuevo ¿Vos crees? Testamento. Porque falta un Falta, montón. falta mucho, mucho. Y mirá que Bueno, yo me copo y... y no, no llegamos más. No. Bueno, bien. Bueno, terminamos entonces por hoy. Sí, Ha sido 1 hora 45 de grabación. Hemos grabado un montón, una barbaridad de información. Bueno, muchas gracias por haber preparado todo lo que preparaste. no, por favor, lo disfruté un montón. Y entonces seguimos con el Génesis, el Sí, próximo encuentro. Quedan cositas. Nos queda. Bueno, dale. Pronto estará subido a estas redes. Saludos. Muchas gracias. Que Chau, anden bien. chau. Adiós.